Let's go. Roll 'em. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte para tratar de llevarles información sobre los mercados financieros, sobre recomendaciones y o consejos de qué hacer con sus recursos, con su dinero, para invertir de la manera correcta. En esta ocasión, como en anteriores, me acompaña Néstor Elizalde. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, Mauricio, muy bien. Definitivamente, con más alivio, con más espacio para respirar, en cuanto a temas del mercado, que en otras partes del presente año, ¿no? Tal parece que las cosas ya se van viendo bastante mejor y pues vayas de lo que vamos a estar hablando hoy. Es correcto, al momento de grabar o de llevar esta conversación, pues estamos ya en la víspera de el 4 de julio, una fecha muy representativa en Estados Unidos. Ya cerramos prácticamente el primer semestre del año, que como siempre, pues nos trae información que en algún momento no teníamos o como personas, como individuos, de eventos que pudieran realizarse, ¿no? Venimos de un conflicto entre Irán e Israel que escaló o ha seguido escalando de manera importante. Todo eso afecta de alguna manera los mercados. Hay mucha información financiera hacia el primer semestre, el que acabamos de terminar, y hacia adelante. Entonces, el objetivo de esta charla es comentar, por un lado, que las bolsas, en particular la bolsa norteamericana medida a través del Standard Poor's 500, pues está en máximos históricos y por otro lado, para los inversionistas, pues locales, domésticos de nuestro querido México, vemos que el dólar, pues ya tiene una depreciación, un debilitamiento importante, cercano al 10% en lo que va del año. Y la idea es, bueno, juntar toda esta mezcla de noticias para tratar de desmenuzarlas, entender y ver qué hacer. Y en ese sentido me gustaría empezar por las bolsas, ¿sí? Curiosamente, las bolsas se vieron muy afectadas a raíz de, pues, la llegada de Trump, de el presidente de los Estados Unidos, específicamente a finales de marzo y muy temprano de abril, el 2 de abril, donde pues empezó a poner aranceles a todo mundo, algunos muy elevados, y hoy día pues se ha atenuado ese impuesto, digámoslo así, y bueno, eso ha abierto la puerta a que hayamos visto de alguna manera caídas muy fuertes en las bolsas y un regreso muy importante. Voy a dar un par de datos. En marzo, en el mes de marzo, el Standard Poor's retrocedió 5%, casi un 6%. En abril casi un 1%, pero en mayo y junio tiene un regreso de arriba del 10%, lo que lo coloca al día de hoy con un rendimiento acumulado en el año arriba del 6,5%. Eso quiere decir que el inversionista que pensó que el mundo se iba a acabar y se retiró en los meses de marzo y abril, ya no vio su dinero crecer o tuvo que tomar alguna minusvalía porque mayo o junio fueron muy buenos. Y al tener hoy día las bolsas en máximos, implica que no importa en qué punto del pasado empezaste a invertir, hoy deberías tener más dinero que con el que empezaste. ¿Qué me comentas, Néstor? Pues vaya, yo creo que el punto más importante de lo que mencionaste, Mao, es, como bien dijiste, el inversionista que entró en pánico, el que dijo, no, esto no me gusta, mejor
lo saco, lo que sea, es el que verdaderamente vio una pérdida. ¿Sí? El inversionista que invierte en bolsa de valores, que sabe de qué se trata la bolsa de valores, que tiene sus objetivos en línea, que se apoya de un buen asesor, ese inversionista es no nada más el que ha visto una apreciación de capital muy importante en los últimos 2 meses, sino que también, pues vaya, tomó parte del mejor día en la historia de la bolsa de valores, bueno, no en la historia, en los últimos 17 años, y también en la mejor racha de la bolsa de valores de los últimos 20, ¿no? Entonces, pues vaya, yo creo que es un punto muy importante. Nosotros lo habíamos mencionado cuando en el mercado las cosas no se veían tan bien, no se veían tan favorables, que lo importante es quedarse y lo habíamos mencionado nosotros, había salido en una variedad de noticias de que el comportamiento que se había visto este año pintaba ser uno muy similar al que se vio durante el 2020, ¿no? Que es cuando llega un evento sin precedentes, es algo que no esperabas que iba a pasar, es algo que además de que no esperabas que sucediera, no sabes qué consecuencias va a tener en el resto del año o a largo plazo o lo que sea, ¿no? En ambos escenarios, tanto en 2020 como ahora en 2025, ahora sí que el Doomsday Scenario, pues no llegó, nunca llegó, simplemente hay que esperar a que se calmen las aguas, y pues lo más seguro es que vayas a ver una ganancia de capital para finalizar el año, ¿no? Pero hay que ser paciente, hay que ser resiliente y hay que estar consciente de los objetivos que quieres alcanzar y de las inversiones que estás realizando para llegar a ellos, ¿no? Estados Unidos, digo, a lo largo del año habían dicho, no, es que Europa ha estado mejor, que es otro mercado, ha tenido tal, lo que sea. Pero pues ahí está otra vez. En los últimos 2 meses ha sido el mercado con mejor performance de todo el mundo, una vez más, ¿no? Entonces, pues vaya, como bien dice el viejito de oro Warren Buffett, pues mientras él siga creyendo en el milagro del negocio americano, pues ¿qué te puedo decir? Creo que yo también. Sí, y hay que recordar que, pues detrás de todos estos movimientos, lo que está detrás son las empresas, ¿sí? Las expectativas de que las empresas puedan seguir generando utilidades. ¿Y de qué empresas estamos hablando? Bueno, pues las líderes en la cuestión de tecnología, ¿sí? Dígase un Microsoft, dígase un Google, dígase un Amazon. Eso es lo que está detrás cuando invertimos, ya sea en índices o en empresas, en acciones de empresas de manera directa. De ahí que sea muy importante la selección de empresas, de instrumentos para conformar un portafolio de inversión, dígase una estrategia. Ya lo hemos mencionado Néstor y yo en ocasiones pasadas y lo vamos a seguir mencionando, es que un individuo pues debe tener no solo una estrategia, varias estrategias con varios objetivos a partir de objetivos particulares, ¿sí? De ahí que la composición de una estrategia no debería estar sustentada en un solo tipo de instrumento. Ahorita estamos hablando de acciones de empresas que son líderes, pero todo eso sirve para conformar una estrategia, donde ya hemos mencionado también que cuando invierto en acciones, pues debo estar pensando en objetivos de largo plazo, de varios años. Y si nos remontamos a los años recientes, dígase el 24, el 23, fueron años excepcionales para las bolsas, ¿sí? Y en pensar que esto sea de manera lineal, pues es tener poco conocimiento o sensibilidad sobre su comportamiento. Esta volatilidad, pues es parte del juego, por así decirlo, de que para obtener rendimientos mayores
debo estar dispuesto a soportar o a tolerar un cierto nivel de volatilidad. De ahí que, bueno, sí, siempre hago hincapié en ese punto, ¿no? Obviamente, el Standard Poor's no es el único índice al que hay que seguir, hay otros índices, hay otras composiciones y ya eso dependerá del grado de sofisticación o de objetivo que busque un inversionista en particular. Unas empresas que también me gustaría mencionar es la famosa Nvidia, que como ustedes saben alcanzó niveles excepcionales y también a veces muestra por momentos retrocesos bastante fuertes. De ahí que tener un portafolio concentrado en pocas empresas, pues puede resultar o darnos una gran alegría, pero también nos puede dar un dolorcito importante. De ahí que es importante conocer, saber, educarse, porque hacer un portafolio, pues debo decirlo, sí requiere un conocimiento técnico para hacerlo de manera óptima. ¿Tú qué opinas, Néstor? Estoy totalmente de acuerdo en esta parte, Mao. La diversificación es una parte muy importante. Y mira, y te voy a pasar un dato muy interesante. Digo, tengo mucho contacto con alumnos y facultad del TEC de Monterrey. Y hace poquito me pasaron una gráfica, una tabla muy interesante, más bien, donde te muestra las 10 principales empresas que componen el Standard Poor's 500 desde el 1985 hasta el 2024. Ahora, me quisiera centrar en el periodo de 2005 para acá. En 2005, las top 3, ¿verdad? O sea, las tres empresas más grandes de Estados Unidos eran General Electric, Exxon y Citigroup. 10 años después, para 2015, el top 3 era Apple, Alphabet y Microsoft. ¿Sí? Citigroup, y General Electric específicamente salieron del top 10, del top 20, del top 100, del top 200, ¿no? Entonces el inversionista que estaba colocado solamente en Citigroup, ese vio un problema, porque su portafolio estaba concentrado nada más en ese banco. Y sí, solía ser, en ese entonces creo que el primero o segundo banco más grande del mundo, ahorita ya no, ¿verdad? Este, y de 2015 para acá, otros 10 años, el top 3 ahora es Apple, Nvidia y Microsoft, ¿no? Ahí Apple y Microsoft siguen constantes, Alphabet ya no, ahora está Nvidia. Entonces es esta parte de, a ver, entonces, ¿cómo sé cuáles son las mejores empresas? Y la respuesta es, pues es muy difícil determinar. Es extremadamente difícil determinar cuál es la empresa individual estrella que se va a dar en los siguientes 5 o 10 años. Es extremadamente difícil, ¿sí? Ahora bien, hay un método que vaya a ser el que nosotros nos gusta seguir, que es el de las inversiones diversificadas, que en cierta forma se les considera pasivas, ¿no? Que dices, se invierte en el mercado y el mercado es la cosa más genial del mundo porque las mejores empresas, ¿sí? Las empresas que tengan mejores resultados, las que tengan mejores modelos de negocio, son las que se van a ir hasta arriba y las que se va a tener más exposición si se invierte en el mercado. Y las empresas que toman malas decisiones, ¿sí? Cada vez van a ir teniendo menos o simplemente no van a aparecer en el portafolio de una persona que invierte en el mercado general, ¿no? Entonces, pues vaya, como bien mencionas, es muy, muy importante que cada inversionista tenga presente esta parte de la diversificación de las inversiones que hace con su capital, ¿no? Y para hacer un punto también sobre la tolerancia a la volatilidad, para darnos una idea, el Standard Poor's en su cierre, que terminó más bajo este año en dólares,
disminuyó por aproximadamente un 14,5%. Ese fue el punto más bajo al cierre que tuvo este año, más o menos. Por otro lado, el Nasdaq, que es un índice de empresas tecnológicas, es un índice de empresas precisamente más volátiles, su punto más bajo estuvo en -17, ¿sí? O sea, 3 puntos porcentuales más que el Standard Poor's. Al día de hoy, el Standard Poor's va en 6,8 y el Nasdaq va en 8,8, casi 9. ¿No? Entonces, sigue, oye, yo también quiero ese casi 10% en dólares en 6 meses. De acuerdo. Nada más que hay que estar conscientes de que pues, durante la parte del año o durante el horizonte de inversión, pues va a haber pedazos en donde tengas un -17, ¿verdad? Y realmente importa o no importa el hecho de tener ese -17, si vendes y te sales, sí, sí importa. Si aguantas y perseveras y te enfocas en los objetivos que tienes de acuerdo a esa estrategia de inversión que seguramente o debería ser a largo plazo, ¿sí? Entonces no va a haber ningún problema. Entonces vaya, esa es la cuestión con la inversión en mercados de valores, pero como ya saben muchos de las personas que nos escuchan, no es la única alternativa y pues ahora sí que hay algo para todos, ¿verdad? Si este nivel de volatilidad no es lo tuyo. De acuerdo, Néstor. Ahorita empezamos hablando de bolsa, de acciones y demás. Lo cierto es que un portafolio pues debe integrar, y ya también lo hemos dicho, diversos instrumentos que están poco correlacionados entre sí. Dígase bonos de distintas características, pueden ser fibras, pueden ser otros instrumentos como commodities. Sabemos que el oro, que hicimos también un especial en una grabación hace poco, sabemos que pueden integrar una cartera, un portafolio, una estrategia. Bueno, sabemos también que el inversionista mexicano presta mucha atención a la fluctuación cambiaria, ¿no? Digas el dólar, peso, que es el otro punto que mencionamos, íbamos a comentar en esta charla del día de hoy, donde estamos viendo que andamos fluctuando o por debajo ya de los 19 pesos en este momento. Aquí en mi aplicación andamos rondando a ver, déjame ver, los 18,65 pesos por dólar. Y hay personas que dicen, es que está muy fuerte el peso, pero quiero recordarles que es la relación dólar-peso la que estamos observando, y el dólar es la moneda de referencia, es una división. De ahí que lo que estamos observando, pues es más bien un debilitamiento del dólar en relación con sus pares de otras monedas a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Así se ha comportado el dólar, donde está teniendo su peor semestre en casi 50 años. Y para algunos volverá a ser lo mismo que como con las bolsas, una señal de alarma u una oportunidad. ¿Tú qué opinas, Néstor? Este, en lo que mencionas, Mao, de que, oye, el peso está muy fuerte, justo, o sea, más que el peso está fuerte, es que el dólar se ha debilitado considerablemente. Para ver esto, para comprobar esta parte, a mí uno de los instrumentos que más me gusta para comprobar esta parte es un índice que tiene por siglas DXY, que es el índice del dólar de los Estados Unidos, ¿no? Así de fácil. Lo que hace este índice es que compara al dólar con 6 de las principales monedas del mundo, ¿no? Euro, yen, libra esterlina, franco suizo, dólar canadiense y y esta moneda de Corea, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, son esas 6, ¿sí? Entonces dice, a ver, ¿cuánto vale el dólar en relación a estas 6
monedas importantes, muy importantes, ¿sí? Del mundo. Ese índice, en lo que va del año, el día de hoy, lleva un menos 11,15%. Es decir, que el dólar se ha debilitado frente a estas monedas a razón de 11% este año. Si nos vamos a la paridad peso dólar, esta ha sido, o sea, el peso se ha apreciado o el dólar se ha debilitado frente al peso por un 10,5%, ¿sí? Entonces, si se fijan, el dólar se ha debilitado más frente a las seis divisas más importantes después del mismo, ¿sí? Que contra el peso, ¿sí? Otra forma de comprobar esta parte, que es debilidad del dólar y no fortaleza del peso, es si nos vamos a ver la paridad del tipo de cambio, por ejemplo, del peso con el franco suizo. Ahí el peso, ¿sí? Se ha depreciado a razón de 2,7% este año, ¿sí? Ahí se ha debilitado el peso, ¿sí? Frente al franco suizo. Frente al euro también se ha debilitado por 1,6%, ¿sí? Si el peso estuviera fuerte, se vería un comportamiento parecido con el euro, con el yuan, con con el franco suizo, de lo que se está viendo con el dólar, pero no es el caso, ¿sí? Si el peso se ha fortalecido por muy poco. Y si se ha debilitado, pues ahí tienes un caso totalmente opuesto al que estás viendo con el dólar. Ahora bien, ¿a qué se debe esta debilitación del dólar? Principalmente es que a la gente le da miedo como que la situación en Estados Unidos, primero que por los aranceles y que porque el Trump no se decide qué hacer y qué no hacer y que por si la guerra, que si no la guerra, pero yo creo que el tema más importante es el déficit fiscal, que justo con el Big Beautiful Bill que acaban de pasar en el gobierno de Estados Unidos, vaya, que venía impulsado por el señor Trump, pues va a causar más gasto a nivel gubernamental y va a incrementar considerablemente, ¿sí? El déficit fiscal de Estados Unidos. Ahorita Estados Unidos está pagando, si no me falla el número, este, varias decenas de miles de millones de dólares en intereses al día, ¿sí? Por la deuda que tiene. Entonces ahí es, oye, creo que fue Fitch que a principio de año le bajó la calidad crediticia, y no se ve end in sight, ¿no? Para decir, oye, ¿habrá control fiscal en Estados Unidos? No se ve, no se ve para cuándo. Eso es lo que está ocasionando la debilidad, principalmente lo que está ocasionando la debilidad del dólar, ¿no? Ahora bien, hay diferentes cosas que pueden hacer que la paridad peso-dólar se revierta a los niveles que estábamos viendo a principios de año. Por ejemplo, si algún tipo de conflicto en el Medio Oriente o en cualquier lugar del planeta se empieza a dar, entonces ahí a la gente, a los inversionistas grandes, a las verdaderas ballenas mundiales, les da miedo y regresan a los activos seguros como los bonos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué necesitas para comprar bonos del gobierno de Estados Unidos? Pues dólares de Estados Unidos, ¿no? Una situación muy similar a lo que pasó con el peso hace 2 o 3 años. Otra cosa que también puede hacer que la paridad peso-dólar específicamente regrese a esos niveles es que Banxico se acelere bajando las tasas de referencia TIE, que es algo que ha venido haciendo en los últimos meses. O sea, están bajando a razón de 50, 75 puntos base, ¿no? Mucho más acelerado que Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente sigue en los niveles más altos que tiene. Y como hoy, justo hoy en la mañana, como a las 7 de la mañana, salió el reporte de empleos de Estados Unidos y salió mejor de lo que se esperaba. Entonces, pues ahí la Reserva Federal va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues así como tenemos las tasas, se sigue viendo bastante bien la economía, la inflación sigue bajando, pues así las vamos a mantener, campeón. O sea, así las vamos a mantener porque así me puedas decir, señor Trump, que me quiere sacar y que Jerome Powell no sirve para nada.
pues el mandato de la Fed es llegar a la inflación de 2%. Y si con estas tasas la economía sigue estando bastante sólida y está bajando la inflación ya casi al punto de llegar a su objetivo, pues la van a mantener así. Pero no es el mismo caso de Banjico, que en Banjico se espera que al menos haya dos o tres reducciones de la tasa de interés de por lo menos 25 puntos bases, si no es que 50, ¿no? Entonces dices, oye, eso puede hacer también, dices, México es un país con mucho más riesgo que Estados Unidos por las tasas que me están pagando. O sea, si México me paga un 7 y Estados Unidos me paga un 4,5, ¿no? Pero Estados Unidos tiene 1000 veces menos riesgo, pues los inversionistas grandes mundiales se van a salir de bonos mexicanos y se van a ir de regreso a los bonos estadounidenses. Y eso regresa otra vez la paridad tipo de cambio, o sea, la paridad peso-dólar, perdón, a niveles de principio de año, ¿no? Según hemos revisado más varias veces, al menos las expectativas de varias instituciones financieras mexicanas, específicamente GBM, es que el tipo de cambio para final de año se siga encontrando por arriba de los 20 pesos, ¿no? Lo cual representa una apreciación del 7-8% más o menos de aquí a final de año. Ahora, llegar a ese punto no lo sé, pero con que llegue a 19, con 50 por ahí, pues aún así sigue representando una oportunidad de inversión interesante para la segunda mitad del año. Qué bueno que haces todo este recorrido para enfatizar que la divisa o el mercado de divisas es muy volátil, que hay demasiados factores interviniendo, lo que hace difícil que se pueda pronosticar o proyectar qué va a pasar con las divisas, ¿no? Es un mercado altamente especulativo que opera pues todo el día, todos los días, y eso hace que cualquier noticia pues le genere una fluctuación del tipo de cambio, ¿sí? Lo que estamos observando es que para algunos pudiera ser una oportunidad y para otros no. De ahí refuerzo que esto hay que verlo con estrategia, con conocimiento, con herramientas para tomar decisiones óptimas y no basados en el ruido, en las noticias o en las corazonadas, donde generalmente estas corazonadas lo que llevan a la postre es pues resultados adversos, ¿no? Porque pues si no llevo una estrategia, si no llevo un registro de qué estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo, pues tener una corazonada no es una estrategia que generalmente lleve constancia sobre buenos resultados, ¿no? Y aquí lo que buscamos es constancia, buenos resultados, decisiones basadas en conocimiento, en datos, en analítica, y eso es lo que tratamos de compartirles a ustedes o a ti que nos escuchas. De Y esto acuerdo. nos lleva a, bueno, ya estamos preparando unos especiales para hablar del índice de precios y cotizaciones, que también anda muy cerca de máximos y la gente se pregunta cómo es posible. Y bueno, pues sí es posible. Y también un especial sobre bonos de gubernamentales mexicanos, donde no precisamente pues todo sea CETES, ¿no? Cuando hablamos de bonos mexicanos gubernamentales, la gente pues enseguida los liga con CETES, lo cual está bien, pero hay bonos mexicanos gubernamentales de más plazo, con otras características, que hoy al primer semestre del año han dado rendimientos buenísimos. Y De bueno, acuerdo. ya hemos hecho algún especial por ahí para hablar de este tema y lo vamos a llevar en este formato para que ustedes tengan pues esta información y les ayude a sustentar sus proyectos de inversión. Ahora acercándonos a la recta final con todo mezcla de noticias, información, expectativas, donde, bueno, la expectativa, por lo menos al día de hoy, es que las bolsas, a pesar de estar en máximos, todavía puedan continuar hacia máximos a fin de año, por un lado, y dos,
Pues la mayoría de los analistas que se dedican exclusivamente a ver el mercado de divisas, lo que nos comparten es que podríamos ver a un dólar peso mucho más arriba de lo que se encuentra hoy. Y si esto es así, ¿qué deberíamos hacer, Néstor? Bueno, en ese caso, digo, dadas esas noticias y dado que el panorama ya es bastante más claro, por ejemplo, en la cuestión de trade deals de Estados Unidos con principales potencias importantes del mundo, llámese, o con sus principales partners comerciales, ¿no? Llámese Canadá, Europa, China. Él dijo el 9 de julio yo quiero un framework de cómo van a funcionar estos tratados comerciales y supuestamente de esas tres zonas económicas ya están esos frameworks desde hace una semana. ¿No? Entonces, ese panorama ya se va viendo muy bien. Si bien no se espera un recorte de tasas para julio, sí se espera al menos uno o incluso dos para el resto del año, hablando de Estados Unidos. En el caso del Banco Central de México se esperan dos o tres, ¿no? Recortes de tasas. Entonces, vaya, ayer estaba justo leyendo una nota, ahorita estaba viendo si la podría encontrar, no me aparece, este, pero que los inversionistas en el mercado de Estados Unidos se están entrando en un escenario que le llaman Goldilocks, ¿no? O de ricitos de oro. Están entrando en el escenario de ricitos de oro porque dices, oye, o sea, lo del problema de los aranceles se resolvió bastante fácil. Se espera que se recorten tasas, los empleos que se agregan son más de los que se están esperando, la inflación está bajando, de cualquier manera llegamos a números históricos del mercado de valores y dices, híjole, pues es que se está dando todo lo necesario para que este año, si bien no va a ser súper espectacular como 2023 o 2024, se dio justo lo necesario para que a pesar de que se veía un bear market, ¿no? O sea, un mercado bajista importante en el primer trimestre del año, se está viendo para que este año termine en el promedio o por arriba del promedio de lo que generalmente maneja el Standard Poor's durante los últimos 150 años, ¿no? Ahora bien, de cualquier manera hay que tener bastante cautela. Me gustó mucho esa nota porque dice, si bien sí, pues sí, el escenario de Ricitos de Oro está muy padre, no olvidemos que Ricitos de Oro se despertó y se encontró a tres osos, ¿verdad? Entonces hay que seguir siendo cautelosos, con ciertas variables económicas, mainly que cuando se dé el primer recorte de tasas de Estados Unidos, que no exista una lectura muy fuerte en cuestión de inflación que vuelva a subir, ¿no? Yo creo que esa es la principal preocupación. El déficit fiscal para el otro año es otra muy importante, pero vaya, ahora sí de que se van analizando con el tiempo, pero las cosas que se ven a corto plazo, así como hace 3 meses les decíamos, las cosas a corto plazo no sabemos a dónde van, ahorita les podemos decir, las cosas a corto plazo se ven bastante bien. Se ven bastante positivas, tanto para las personas que invierten en el mercado de Estados Unidos así directo en dólares, o las que, bueno, y junto con las personas que tienen una exposición al tipo de cambio. Ahora bien, quisiera dar un mensaje así rápido. Me acuerdo mucho el año pasado, Mau, estaba yo detrás de un prospecto importante que estaba buscando tanto, vaya, su cuenta personal y la de su empresa, y me dice, no, ahí por agosto del año pasado, y me dice, no, es que ahorita el tipo de cambio no me ayuda y no sé qué, bla, bla, bla. Búscame cuando el tipo de cambio esté en 20 pesos. Bueno, el 11 de septiembre de 2024 cerró por primera vez en 20 pesos el dólar después de como 2 o 3 años. Y le mandé mensaje justo ese día. Hola, señor, oiga, ya cerró en 20 pesos, ¿qué tal? En ese entonces era, no, la reforma judicial. Es que la reforma judicial va a acabar con el país y nos vamos a estar comiendo unos a los otros en 2 meses. Bueno, y luego dije, bueno, ya pasó todo el tema de reforma judicial, ya se vio bien. Oiga, señor, el tipo de cambio está bien, la reforma judicial, pues ya pasó, no se murió nadie, al menos hasta ahorita sigue sin morirse nadie. No, es que
es que los aranceles, está bien feo, dame chance. Y así, y así nos podemos ir, y así nos podemos ir, y así. Y ahora si le hablo, estoy seguro que me va a decir, pues espérame que el tipo de cambio está en 20. ¿Verdad? Igualito que hace un año. Entonces, vuelvo, insisto, con el mismo mensaje que yo creo que digo cada vez de que que cada vez que hacemos este podcast, no es tu timing del mercado, ¿sí? En el que sea que vayas a entrar, en el que sea que vayas a entrar, no es tu timing del mercado, es tu time in the market, que es lo importante. Totalmente de acuerdo, suenas como el señor Templeton. Muy bien, yo quiero pues complementar y siempre trato de dar un comentario que para algunos podrá parecer generalista, pero quiero reforzarlo como siempre. Una es, tengan claro para qué están invirtiendo, ¿sí? Anótenlo en una hoja de papel, le ponen su firma y dicen, estoy invirtiendo porque ese es el propósito que quiero alcanzar. Que quede claro qué quiero lograr con el dinero. Quiero comprar una casa, quiero abonar a un buen retiro, quiero tener dinero para una emergencia, quiero tener dinero para un viaje determinado, cambiar de auto, empezar un negocio. Son muchos los objetivos que uno va a tener o tiene a lo largo de una vida y todos requieren dinero. De ahí que es importante tener una lista de qué quiero alcanzar y en cuál me voy a enfocar como prioridad, ¿sí? Adicional a eso, pues hay que decir en qué plazo lo puedo alcanzar, que sea realista, sí, ya sé que queremos todo para mañana, pero pues hay que ser realista y decir qué sí se puede y qué no se puede. ¿Qué voy a hacer para abonar a ese objetivo? Ahorrar, pues implica hacer un sacrificio, dejar de comprar o de hacer cosas que nos gustan. Esa es la verdad. Para poder ahorrar tenemos que reducir en algunas cosas, entonces eso implica tomar acciones. Entonces en esa hoja de papel les pido que pongan qué acciones voy a hacer yo como persona para lograr ese objetivo que es mucho más grande, más importante en mi vida, ¿no? Adicionalmente al plazo. Habiendo hecho eso, pues también yo les recomendaría que reboten ese plan con un asesor financiero de su confianza, que tenga conocimiento real de los mercados, porque a veces reducimos estas pláticas con, pues, mi compadre, mi comadre, mi tío, un familiar o la persona que me atiende en el banco, ¿sí? Y lo cierto es que pues hay una profesión para realizar esto, ¿no? Hay asesores financieros especializados en los mercados y yo les recomendaría que tengan uno a la mano para que reboten sus planes. Y de ahí pueden salir dos cosas, que validen su idea o que adopten nuevas ideas que les ayuden a optimizar su dinero, ¿sí? Entonces, eso sería mi recomendación ahorita para cerrar este capítulo. Hay muchas más, pero pues yo se las voy dando conforme van transcurriendo los episodios y por eso los quiero invitar a que nos sigan, a que si este episodio les ha gustado, nos recomienden, que lo comenten y que nos manden sus dudas sobre nuevos temas, ya que nuestra razón, nuestro propósito de estar aquí de Néstor y un servidor es pues compartirles nuestra experiencia, lo que hacemos y lo que vemos de una manera pues sencilla para que ustedes, o tú que me escuchas o me ves, pues tenga un criterio para tomar decisiones tan importantes. Pues eso es todo de mi parte. Les saluda Mauricio de Medina y les recuerdo, aprende, ahorra e invierte. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta
y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.